En este video vamos a plantear y explicar en qué consiste el teorema del cambio de variable para funciones de varias variables. Para ello vamos a considerar una función f que está definida en un conjunto D que está contenida en R2 y toma valores en los reales. Debe ser continua. Además vamos a considerar una función f mayúscula que está definida sobre una región D' contenida en R2 y que toma valores en R2, de tal forma que toma valores u, v de D' y lo envía en elementos x, y de la región D. Esta función tiene algunas características adicionales para que el teorema del cambio de variable tenga sentido: que es inyectiva, que la función sea de clase C1, es decir, que sus derivadas parciales sean continuas, y que la derivada de la función sea invertible, o lo que es equivalente, que su determinante sea diferente de 0. Si tenemos todas estas características, lo que afirma el teorema del cambio de variable es lo siguiente. Me dice, bueno, si queremos calcular la integral doble sobre la región D de la función f de x, y por el diferencial de área, y en general esta región D que tenemos en este caso originalmente es muy difícil de describir, o la integral doble sobre esta región es imposible de calcular, lo que afirma el teorema del cambio de variable me dice, pues bueno, si la ve muy difícil, pues mejor calcule una integral doble sobre una nueva región D' de la función, pero en este caso, como mi región D' es diferente a mi región D, ya no va a ser en términos de la variable x y y, sino en términos de las variables u y b, que como recordamos están tomadas por funciones phi de u, v, psi de u, v, por el valor absoluto de lo que se conoce como el jacobiano de las antiguas variables con respecto a las nuevas variables. Bien, por el diferencial de u y diferencial de b. En este caso tenemos que este factor que tenemos en valor absoluto indicamos previamente que lo vamos a llamar el jacobiano. Entonces vamos a definir el jacobiano de la siguiente manera: d de xy sobre d de u, v, y lo definimos como el determinante de la derivada parcial de x con respecto a u, derivada parcial de x con respecto a v, derivada parcial de y con respecto a u, y finalmente derivada parcial de y con respecto a b. Bien, al calcular este determinante, pues nos puede dar un valor positivo o negativo. Nunca nos va a dar 0 por la hipótesis del teorema del cambio de variable. Entonces, si nos da positivo, al calcular el valor absoluto nos sigue dando positivo la expresión, y si nos da negativo, al calcular el valor absoluto, pues nos vuelve a dar positivo. ¿De acuerdo? Entonces el jacobiano siempre en el teorema del cambio de variable, en esta parte azul del teorema, siempre va a ser un factor positivo. Geométricamente, ¿qué es lo que nos está indicando el teorema del cambio de variable? Vamos a considerar dos planos cartesianos, este de acá y este de acá. Estos dos planos cartesianos tienen la siguiente característica: el de la parte derecha es el plano cartesiano de las variables x, y, y el de la parte izquierda es el plano cartesiano de las variables u y b. Bien, entonces el teorema del cambio de variable geométricamente lo que nos está diciendo es lo siguiente: si usted tiene una región definida en el plano cartesiano y va a integrar una función de dos variables independientes sobre esta región, y es muy difícil,
Entonces me dice el teorema del cambio de variable, pues bueno, mejor aplique o introduzca unas nuevas variables en un nuevo plano cartesiano u, b, donde esta región negra la pueda deformar en esta región azul. Y en teoría esta región azul debe ser mucho más fácil de describir que la región D que tenemos originalmente. Entonces en el teorema del cambio de variable lo que hacemos es ahora integrar sobre esta región D', donde tenemos que la función f mayúscula envía elementos de la región D', que son elementos u, b, a elementos de la región D, que son elementos de la forma x, y, donde este factor que tenemos acá del jacobiano lo que hace es deformar la región D en la región D' y poder describir la región o deformarla de una manera un poco más sencilla.